bloque de información que estamos realizando la dirección de la unidad de origen hacia las personas de las DIRCETUR. En esta oportunidad, quien les habla, soy el ingeniero Michel Pérez, trabajo en la dirección de origen ya por más de 15 años en el ministerio, conociendo ya todo el tema de certificación. Voy a dictarles la charla sobre esquemas de certificación. Entonces, para ello, un dato importante, vamos a visualizar los temas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, lo primero que vamos a visualizar en la agenda es los esquemas de certificación, una revisión rápida sobre estos esquemas, sobre cuáles son. Luego veremos varios puntos como la autocertificación, el exportador autorizado, la certificación por entidades, terminando con la certificación de origen digital y unos enlaces de interés que les va a ayudar mucho en esta gestión. Comenzaremos con el primer punto, que son los enlaces de certificación. A ver, el esquema de certificación, para entenderlo, todos sabemos de que existen acuerdos comerciales y regímenes preferenciales. Tenemos varios acuerdos comerciales, incluyendo el último que ha entrado en vigencia, que es el CPTPP, y también tenemos regímenes preferenciales. La diferencia radica en que un acuerdo comercial ha sido negociado de manera bilateral entre Perú y la contraparte o de manera, a veces en bloques, como la Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina. Régimen preferencial, la diferencia, esos países nos dan preferencias a nosotros. Cabe resaltar aquí, si bien no lo he colocado, el 10 de octubre ya no somos, Perú dejó de ser beneficiario de las preferencias que nos otorgaba la Federación Rusa. ¿Ok? Antes nosotros podíamos exportar con preferencias hacia la Federación Rusa, ahora no. Al final les voy a dar un mayor alcance sobre ese punto. Pasemos a ver el tema del CPTPP, que es algo breve sobre el último acuerdo. Hemos estado viendo videos, son varios países que conforman este acuerdo, este tratado integral y progresista de asociación transpacífico, pero no ha entrado en vigencia con todos. Ha entrado en vigencia únicamente para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur. Posteriormente entró para Vietnam y hace un poco más, menos de un mes, para el Perú. Centrándonos en el tema de los esquemas de certificación, hay que tener en consideración lo siguiente. Todos los acuerdos tienen uno o dos esquemas de certificación. La mayoría tiene la certificación por entidades, que significa que van a tramitar la prueba de origen, como vemos, que es el certificado de origen, la van a tramitar con una entidad delegada. Estos acuerdos, en algunos casos, 7 de ellos, también tienen una opción adicional que es el exportador autorizado. Para ello, podrán emitir una declaración de origen. Es decir, por ejemplo, para la Unión Europea, el exportador puede optar por el exportador autorizado, si cumple los requisitos que vamos a ver, o también por la certificación por entidades, ¿no? En el caso de la autocertificación, estos países permiten que un exportador pueda tramitar su certificado de origen. Vamos a verlo más a detalle cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver la autocertificación. Como mencioné hace un instante, los certificados de origen van a poder ser emitidos por un exportador, productor y en algunos casos por el importador. Podemos ver en este cuadro claramente los 5 acuerdos que tienen el esquema de la autocertificación. Todos permiten que el exportador, el productor, lo pueda emitir. Todos permiten que se emita en inglés, excepto Canadá, que también da la facilidad de emitirlo en español o en francés. Por el lado del importador, es factible emitirlo para Estados Unidos y para Perú, en el tema del TPP, el CPTPP, solamente va a estar
disponible para el importador, tal como lo menciono en la parte inferior, 5 años después de, a más tardar 5 años después de la respectiva fecha de entrada en vigor. Es decir, recién hemos entrado, se tiene que normar unos temas y máximo en 5 años debería ya también poder ser emitido por un importador. Un dato importante a resaltar aquí, que algunos de estos acuerdos no tienen un formato oficial, lo que tienen es una información mínima y si bien nosotros emitimos para las exportaciones, en este caso voy a mencionar que en las importaciones, las que vienen de Vietnam, temporalmente se van a emitir mediante certificación por entidades. No los que nosotros emitimos, sino los que ellos están emitiendo, ¿no? Para tener en claro ese concepto. Entonces, aquí una visualización de los formatos. Vemos el formato de Canadá, obvio, esta es la versión en inglés. Recordemos que Canadá tiene versiones en español y francés. En Corea únicamente tenemos la versión en inglés, que está aquí. Y como mencioné, autocertificación. El exportador o el productor pueden llenar esta información. Como tienen un certificado, digamos, un formato, también tienen unos instructivos de llenado, unos instructivos que ayudan a llenar. Los campos son simples de entender, sin ningún inconveniente. En el caso de Estados Unidos lo que tiene es información mínima. Sin embargo, nosotros, bueno, el MINCETUR coordinó con el gobierno estadounidense para poder presentarles un formato sugerido, que es el que tenemos aquí. Este es un formato sugerido para las exportaciones. Hay otro formato sugerido para las importaciones, el cual lleva toda la información mínima que pide el acuerdo. ¿Ok? Entonces es importante señalar esto respecto a Estados Unidos. En el caso de Australia, no hay formato sugerido. Ellos piden esta información. Cuando no hay formato, es libre, igual que el de Estados Unidos, el exportador o productor es libre del ingreso de esta información. Pueden abrir un documento en Word donde redacten la información, sin ningún, no hay formato, depende de ellos cómo quieran armar de repente tablas, en cuadros, uno debajo de otro, indistinto. Lo importante es que esté la información que aquí se consigue. En el caso del CPTPP, que es el último acuerdo que ha entrado en vigencia, lo que tenemos que tener en cuenta es igual la información mínima, la información que debemos de consignar dependiendo de lo que nos están pidiendo. No hay formato, no hay forma de registrar, entonces nosotros somos libres del ingreso de esta información. Este es el esquema de autocertificación, un esquema, digamos, más simple, más ligero de llenar, porque el exportador registra su información. Sin embargo, antes de pasar al tema del exportador autorizado, que alguien, o mejor dicho, que un exportador pueda emitir por autocertificación implica que conoce todo el esquema de origen de las preferencias. En la charla anterior, mis compañeros hablaron sobre las reglas de origen de manera general para los diferentes acuerdos que hay. Entonces, si alguien está autocertificando, imaginemos, yo deseo exportar a Estados Unidos, se sobreentiende que yo conozco la regla de origen, que yo soy responsable de lo que estoy consignando y que lo que estoy consignando cumple con el tema de origen. ¿Okay? Importante señalarlo para que lo tengan presente. Ahora, el segundo esquema de certificación es el esquema del exportador autorizado. El exportador autorizado inició su vigencia el año pasado, el 28 de junio del 2020. Como mencioné, 7 acuerdos son los que permiten este esquema. Este esquema de exportador autorizado es una medida de facilitación, ¿no? En la cual, como menciono aquí, un exportador frecuente
de mercancías originarias. Alguien que conoce del tema de origen, que exporta periódicamente, va a solicitar al MINCETUR una autorización para ser exportador autorizado, y después que el MINCETUR le otorgue la autorización, va a poder emitir sus declaraciones de origen. Recuerdan, al inicio mencioné que tenemos el certificado de origen y las declaraciones de origen. Ambos son pruebas del origen de las mercancías, ¿no? En el exportador autorizado se emiten declaraciones de origen. Importante señalar acá que próximamente va a estar en la BUCE, se están haciendo las pruebas respectivas, y los beneficios que trae de ser un exportador autorizado es ahorro de tiempo, el procedimiento es más ágil, hay un asesoramiento de parte del MINCETUR, ya que en la autocertificación no había, o sea, el exportador solo es quien tramita. Aquí igual, solo es quien tramita, pero va a solicitar alguna duda, algún asesoramiento en el proceso de acreditación. Aquí donde he puesto el tema del dinero, esa cantidad es la cantidad de dinero, soles, que han ahorrado las empresas, las 42 empresas que son exportadores autorizados a la fecha, en evitar el pago del certificado de origen, que vamos a ver más adelante. Cuando uno tramita un certificado por entidades, hay un pago. Si yo les quito ese pago, eso es todo lo que ellos han estado ahorrando, obviamente un consolidado de lo que han ahorrado. A ello, si nosotros le sumamos que hay ahorro por el transporte, por pagar a un courier para que lleve y traiga el certificado para firmar, los costos aumentan. Entonces, acá hay un beneficio del uso del exportador autorizado. La base legal, donde está o donde se menciona el tema del exportador autorizado, en cada acuerdo está señalado aquí. Les sirve a ustedes como referencia en dónde está la base legal, en qué artículo y dónde se encuentra el formato. Un dato importante es que yo he agrupado estos 5 acuerdos de aquí con el sistema armonizado del 2007. ¿Por qué? Un dato importante. Todo acuerdo comercial, recuerdan, se está negociando, y cuando se negocia, se negocian las preferencias de las mercancías con el sistema armonizado vigente, el que se está utilizando en aquel momento que se está haciendo la negociación. Posteriormente, los sistemas armonizados cambian. Cada 5 años aproximadamente van cambiando. La Organización Mundial de Aduanas actualiza el sistema armonizado, que es donde se encuentra registrada todas las mercancías que se pueden exportar, ¿no? Todas las mercancías que tenemos están clasificadas. Entonces, tenemos un grupo que están en el 2007, Panamá está en la versión 2012 y Honduras en la versión 2017. Importante porque un producto que está en una versión 2007, para el 2017 puede que esté clasificado de manera distinta. Y alguien podría decir, este producto no coincide o no lo encuentro. Muy probable que la partida arancelaria no es la que corresponde con el sistema armonizado que se negocia el acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre si queremos solicitar acreditación? Yo soy exportador y deseo solicitar acreditación. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que la información que voy a presentar tiene carácter de declaración jurada. Va a ser suscrita por el exportador o por el representante legal debidamente acreditado. Se va a presentar a través de la mesa de partes, o en este caso, ya que estamos todavía en cuarentena, por la ventanilla virtual del MINCETUR. Más adelante, cuando esté en la BUCE, se tramitará por esa vía. ¿Qué información se va a consignar? El acuerdo o acuerdos
para el que deseo la autorización. Igualmente, agregaré la descripción técnica y comercial de la mercancía con su clasificación arancelaria correspondiente. Por ello menciono que tenemos que saber cuál es la clasificación en el sistema armonizado que corresponde. Una vez que Mincetur evalúa toda esta información, se va a remitir una resolución directoral con la respectiva acreditación. Se otorgará la acreditación en máximo 30 días hábiles, que es el tiempo que demora en hacer el análisis y la revisión de toda la información que se presenta. Actualmente, el procedimiento de acreditación es gratuito. Es decir, si hay empresas exportadoras que exportan hacia alguno de los 7 acuerdos que está compuesto el exportador autorizado y cumplen con los requisitos que voy a mencionar, pueden solicitar esta acreditación. El beneficio que tienen ahorita es que no tiene costo. Y hay empresas que han solicitado para un acuerdo y hay otras que han pedido para los 7, a pesar de que no exportan para los 7, pero digamos que están aprovechando de repente en la oportunidad comercial de que puedan exportar siendo exportadores autorizados más adelante. ¿Cuál es el procedimiento o la información o los requisitos para presentar el tema del exportador autorizado? En una declaración jurada, agrega el compromiso suscrito por el exportador donde den todas las garantías que la mercancía es original. ¿Se acuerdan? En la autocertificación, el exportador, ellos mismos decían que ellos hacían toda la información, perfecto. Aquí, como se lo está autorizando Mincetur, Mincetur tiene que estar consciente de que esa persona sí conoce. Entonces, eso es lo que permite. De igual manera, tiene que, en esa declaración jurada, que tiene un sistema de archivo base de datos. ¿Por qué es importante tener un base de datos electrónico con los documentos que dan soporte? Porque si están emitiendo al exportador autorizado, se entiende que has guardado la documentación necesaria. Es decir, tienes toda la documentación que da el soporte a que la mercancía sí es originaria. Es decir, como han visto en la clase anterior que explicaron mis compañeros, ¿no? Que si es un producto agrícola, de dónde ha sido cosechado, que si es de pesca, ¿no? Si es un producto marítimo, dónde ha sido pescado, o si es un producto manufacturado, dónde se hace el proceso productivo, las partidas arancelarias, si son materiales originarios, no originarios, dónde provienen. Entonces, todos esos temas deben de tener ese respectivo sustento. De igual manera, que no tengan una condena o han sido condenados penalmente por delitos en materia tributaria, aduanera o contra la fe pública. Y aparte de ello, se adjunta a la solicitud la lista de DAMS, ¿no? De las declaraciones aduaneras de mercancías, que es el dato importante, para saber qué es exportador frecuente. Una carta del productor donde autoriza que el Mincetur puede visitar sus instalaciones y una declaración jurada simple donde acepta total responsabilidad por cualquier declaración que no lleve la firma, y eso lo voy a explicar más adelante. Un último punto es la persona propuesta que va a emitir y suscribir las declaraciones de origen. Ahora, sobre esta persona o personas que van a emitir las declaraciones de origen, tiene que cumplir ciertos requisitos. Primer requisito, tiene que tener estudios superiores concluidos, ¿no? En temas relacionados, ahí lo menciono, administración, contabilidad, economía, ingeniería industrial, textil, química, derecho u otros afines al comercio exterior. Una experiencia laboral mínima de 1 año. No es necesario que sean consecutivos. Y que tengan un conocimiento del idioma inglés a nivel básico concluido. Pero un dato importante es que esta persona
o personas que van a emitir las declaraciones de origen pueden ser el mismo exportador, ¿no? De repente el mismo exportador, el representante legal, sin ningún problema, pero esta persona, o si es un tercero, esta persona tiene que mantener relación laboral con la empresa. No puede ser un service. Es decir, yo contraté a una empresa que hace un servicio de tal, y en esa empresa trabaja una persona que yo quiero que emita mis declaraciones, porque esa empresa es la que se encarga. No, porque esa persona trabaja para esa empresa. Esa persona no trabaja para la empresa. No trabaja para nuestra empresa, trabaja para el service que estamos contratando. Entonces, importante señalar porque muchas veces cuando presentan a las personas ocurre esta duda. Como mencioné, el ingreso es por la ventanilla virtual del Mincetur y aquí los formatos de la solicitud. Igual como lo mencionó Roxana, esto se lo vamos a hacer llegar, igual los formatos para que lo tengan, en caso hayan empresas que deseen acreditarse como exportador autorizado, puedan ustedes también explicarles este tema. Tenemos la solicitud donde declarará la persona natural o jurídica los datos de la mercancía, si es una o más mercancías, indicando qué acuerdos y las partidas correspondientes, la o las personas y los adjuntos. Cuando vamos a ver los adjuntos, podemos ver el primer adjunto es lo que mencioné, los datos del exportador, del representante legal y sus requisitos, ¿no? O sea, que ofrecen las garantías, que cuentan con el sistema de archivos, que no han tenido delitos. Y luego, los otros anexos que son la carta del productor, donde ofrecen, o mejor dicho, donde el productor de la mercancía que se está exportando, recordemos que a veces las empresas tienen un productor que no es el mismo que está exportando. Entonces, este productor tiene que autorizar a que Mincetur pueda visitar la instalación productiva. ¿Okay? Ese es un dato muy importante. Entonces, este es el anexo correspondiente. También tenemos el tema de las declaraciones de origen sin firma manuscrita, y esto está referido a que en algunos acuerdos permiten que la declaración de origen no lleve firma. Solo va a llevar una glosa. Entonces, si está llevando una glosa únicamente, un dato importante es quién está firmando el documento, quién se va a hacer responsable por el documento. Entonces, lo que hace el acuerdo comercial es establecer que con ese anexo, que es la empresa, específicamente la persona o las personas que están trabajando en esta empresa que han sido acreditadas, son responsables por estas declaraciones que no llevan firma. Y aceptan toda la responsabilidad, ¿no? Mincetur les está autorizando, pero la empresa tiene que ser responsable por lo que está emitiendo. El anexo 4, el exportador frecuente. Es decir, que van a exportar con frecuencia, o mejor dicho, que han exportado con frecuencia en los 12 meses
anteriores a la presentación de la solicitud han realizado exportaciones, ¿no? Entonces, acá simplemente poner 10. Algunas empresas ponen 20, 30, 40. Solamente necesitamos 10. Entonces, es importante tener presente ello. Ok. De ahí, continuando con el tema de la acreditación, como mencioné, va a haber una resolución directoral al final del procedimiento donde se le va a otorgar a la empresa un código que lo acredita como exportador autorizado. Aquí señalar lo siguiente. Antes de empezar este punto, me había olvidado. La persona, nosotros le tomamos un examen, una evaluación a la persona o personas para acreditar que en verdad conocen del tema. Los capacitamos y después de la capacitación tomamos en consideración si es que ha aprobado no su examen para poderles dar la autorización. No es simplemente que mencionan a una persona y les damos la autorización. ¿Ya? Ok, entonces regreso a este punto y menciono que cuando hacemos la declaración de origen, Mincetur les está otorgando un código para permitirles emitir sus declaraciones de origen. Y en esta declaración de origen es una declaración jurada donde la o las mercancías que están consignadas en esta declaración cumplen la regla de origen y se pueden beneficiar de una preferencia arancelaria. Este documento solo lo va a emitir la persona autorizada. Como mencioné, tiene que contar con los documentos que acreditan. Puede ser escrita, estampada, impresa. Y aquí lo importante. ¿Dónde va esta declaración de origen? En la factura comercial. Es decir, la factura que va del país exportador al país importador. La nota de entrega o cualquier otro documento comercial. Menciono que cuando digo otro documento comercial, refiero a un documento comercial que sale del país exportador y llega al país importador. El texto tiene que ser igual, idéntico al que se señala en el acuerdo comercial. Y aquí vemos algunos formatos de ejemplo. Japón. Esa es la glosa o el texto que se tiene que agregar en la factura comercial, por ejemplo. El texto es idéntico, no puede cambiarse nada. Pero, importante, y es algo que yo siempre resalto en todas las capacitaciones que doy, las notas al pie de página. En esta parte, la nota 1, va el número de autorización. Aquí se colocará que son de Perú. Y el punto 4 va el lugar y la fecha. Pero, ¿qué te menciona sobre el punto 4? Que se pueden omitir si la información ya está en el documento. Es decir, si la factura ya tiene lugar y fecha, puedo obviar este bloque de la nota 4. Pero esto de acá sí tiene que ir. Como ven, esto no lleva firma. Por eso es que es importante que se hagan responsables y que después no tener ningún inconveniente con alguna empresa que vaya a decir que yo no lo hice, ¿no? Por eso es que se presenta ese tema con anticipación. En el caso de Costa Rica, el texto es distinto. Aquí va el número de autorización y aquí, por ejemplo, te pide ingresar el criterio de origen. Entonces es importante que la persona que emita el exportador, como exportador autorizado conozca el tema de origen para poder consignar el criterio correspondiente.
el lugar y la fecha, la firma y alguna observación. Igual, las notas al pie de página. El lugar y fecha, como dice, se puede omitir. La firma también puede omitirse si es que han firmado esta declaración, que es un requisito. Entonces, si la firman, obviamente puede obviarse la firma. Y observaciones agregan cuando hacen facturación de un país no parte o cuando hay alguna información adicional que desean incorporar. Aquí está lo que pueden agregar en el caso número, en el punto número 5, que son observaciones. En el caso de Panamá es muy similar al de Costa Rica, ¿no? Obviamente solo que hace referencia al acuerdo correspondiente y el texto puede cambiar. Recuerden, hay que hacer lo que dice el acuerdo. Este es el de Honduras, también muy similar, donde hay que poner el criterio y todo ello, pero hay que tener muy presente los criterios y lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Perdón. Ya, respecto a la Unión Europea, este es el texto que se consigna en la Unión Europea, sus notas al pie de página, pero acá te dice que si va la firma, también se tiene que indicar de forma legible el nombre y los apellidos. Y aquí entro un poco en los temas que vamos a ver más adelante, porque hay que ser muy cuidadoso con las indicaciones que se mencionan en el acuerdo, ¿no? Que yo firmé y no puse el nombre, claramente dice, además, es decir, que tiene que ir. No puedes haberte olvidado, ¿ok? Es un ejemplo simple. Esta es la versión lingüística en español. Como sabemos, en la Unión Europea se hablan varios idiomas. Entonces, se puede hacer en las diferentes versiones lingüísticas como las que menciono. En el caso de EFTA, los países que conforman EFTA, se puede emitir en español o en inglés. Este es el formato. Y en el caso de la Unión Europea, igual, en español o en inglés, y el formato respectivo, y todos, como se han podido dar cuenta, con sus notas al pie de página. Importante señalar que a raíz de que el MINCETUR le está otorgando una autorización a una empresa exportadora para que sea exportador autorizado, ese exportador autorizado tiene obligaciones. Igual que, igual que el exportador de la autocertificación tiene sus propias obligaciones y responsabilidades. Pero aquí he tratado de resumir bueno, no he resumido, las he detallado, las obligaciones del exportador autorizado. ¿No? Asume total responsabilidad, tiene que mantener el archivo de base de datos electrónico, tiene que remitir a fin de mes un listado de todas las declaraciones que han emitido. Tiene que mantener capacitado a las personas que emiten, tienen que comunicar al importador y a la autoridad competente, es decir, a MINCETUR, si hay una declaración incorrecta, tiene que comunicar cualquier uso incorrecto o indebido de la autorización, brindará facilidades para llevar a cabo fiscalizaciones. Y cuando hablo de fiscalizaciones nos referimos a una supervisión, a una manera de eh, una visita formal a la empresa donde podamos verificar y coordinar qué información está correcta, qué información podría generar una incidencia o podría ser visto como un posible impasse o error para que se subsane. ¿Ok? Igual tiene que comunicar el cese de las personas,
en caso alguien se vaya, y puede asegurar la inscripción, que la emisión y la suscripción solo a través de las personas acreditadas, no por cualquier otra persona, ¿ya? Aquí menciono lo siguiente. Esta es la información que tiene que presentar la empresa todos los meses. Es un cuadro que nosotros lo repartimos a las empresas que son exportadores autorizados para que manden su información. Donde simplemente tenemos datos del importador, de la fecha de emisión, la factura o el documento en el que están exportando, la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria, el criterio, el acuerdo, el responsable de la emisión, que es un dato importante. Ahora, si bien no he detallado aquí un dato adicional del exportador autorizado, lo comento, y es que el exportador autorizado, yo he hablado acá de la acreditación. Dentro del exportador autorizado existen otros procedimientos, como por ejemplo la renovación. Y la renovación es cuando pasan 3 años desde que se le dio la autorización para que puedan renovar por más tiempo. Recién tenemos 1 año, entonces no ha habido renovación todavía. Otro procedimiento que está detallado es la modificación. Y la modificación simplemente es cuando hay exportadores que han pedido, por ejemplo, quiero 2 acuerdos. Y ha pasado. Por ejemplo, el año pasado habían algunas empresas que exportaban a la Unión Europea sin ningún inconveniente. Pero a partir de este año, perdón, exactamente el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, que entró el Reino Unido, porque se separa de la Unión Europea, las empresas ya pueden exportar hacia el Reino Unido, pero necesitan acreditarse bajo ese acuerdo comercial. Entonces solicitaron modificación, ¿no? Una modificación es una actualización a la acreditación que ya tiene. Puede también haber una modificación si es que yo exporto, por ejemplo, y he acreditado 5 mercancías y al día de hoy hago una mercancía número 6, una nueva mercancía. Y exporto esa mercancía, ¿no? Obviamente. Entonces, pido la acreditación para esta nueva mercancía. O una persona se retiró y está entrando otra persona, o voy a tener dos emisores más de declaraciones de origen, pides la modificación. ¿Ok? Entonces, es factible esa modificación. Y como mencioné desde el principio, actualmente no tiene costo. Entonces, un beneficio para las empresas que pueden cumplir estos requisitos para acogerse al beneficio del exportador autorizado. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta acá, la autocertificación, el mismo exportador tramita su certificado de origen, responsable completo de todo lo que él está haciendo. Exportador autorizado cambió el esquema. Si bien el exportador va a tramitar ya no certificados, sino declaraciones de origen, y lo va a hacer él solo, tiene que tener una acreditación previa del CETUR. ¿Y qué es el esquema que vamos a ver a continuación? Que es la certificación por entidades. La certificación por entidades, que es lo que la mayoría de acuerdos tiene, es que MINCETUR, como autoridad, delegó esta función a estas entidades. Actualmente, 23. Y estas entidades van a poder tramitar, en coordinación con el exportador, el certificado de origen.
Es decir, que el documento final, el certificado de origen, tendrá dos firmas. La firma del exportador y la firma de un funcionario acreditado de estas entidades. Podemos visualizar aquí en este cuadro claramente que en el mapa del Perú tenemos diferentes, están las cámaras en diferentes regiones, de las cuales en algunas hay una sola entidad y en otras hay más de una entidad, como Ica que tiene dos y Piura que tiene dos. En Lima tenemos cuatro. ¿Cómo se tramitan los certificados de origen por las entidades? Que es el otro esquema. A través de la BUCE, la ventanilla única de comercio exterior. La BUCE nos permite como plataforma tramitar, es decir, que este trámite viaje desde el exportador o el productor, llegue a nuestras manos como entidad, evaluemos, califiquemos, autoricemos, deneguemos, solicitemos subsanación, todo ello. Entonces, es un dato importante y una plataforma de facilitación del comercio exterior. Como sabemos, en la BUCE no solamente está el componente origen, que es el que utilizamos para emitir los certificados. Hay otros componentes, pero acá utilizamos el componente origen. ¿Y qué procedimientos tenemos dentro de la BUCE? 5 procedimientos. Emisión de certificados de origen. Como mencioné, cuando vimos el exportador autorizado, para tramitar un certificado de origen con las entidades tiene un costo, 36 soles más IGB, que da 42.48. Ese es un ahorro si eres exportador autorizado, ¿no? Te ahorras ese 42.48. En el caso de tramitar un duplicado, el costo es gratuito. Y solo se da por 4 causales: deterioro, destrucción, pérdida o robo. En el caso del reemplazo, el costo es gratuito y la causal es rechazo por parte de la autoridad aduanera. Se puede anular un certificado y se puede tramitar una declaración jurada de origen. Esa declaración jurada, no me refiero a la declaración de origen del exportador autorizado. Esta es una declaración jurada. Vamos a verlo a detalle. Y tiene una vigencia de 2 años. Como se mencionó, el procedimiento MZ006 va a ser la acreditación del exportador autorizado, pero actualmente está en pruebas todavía. Esto de acá, lo que he mostrado con el costo gratuito, el costo de 36 soles, es a la fecha. Yo no sé si mañana más tarde, cuando entre el exportador autorizado, ya tendrá costo. En un futuro, el costo de los certificados suba, los duplicados cuesten o no cuesten o siga igual, no lo sé. Esto es a la fecha. Dentro del componente de origen, si yo quiero un certificado, ¿qué tengo que hacer? No, aquí está la información clara. Primero, yo tengo que tener una declaración jurada de la mercancía que quiero exportar ya calificada en la BUCE. Ese es un dato importante. Tengo que haber hecho mi pago y la copia digitalizada de mi factura o facturas comerciales, porque ahí es donde está consignada la mercancía o mercancías que quiero exportar. ¿Cómo obtengo el certificado? Aquí un gráfico, ingresar a la BUCE, preparo el certificado, se analiza y el trámite culmina. Y hay 2 tipos de firma. Y por eso vamos a visualizar cada uno de estos pasos.
Esta es la página de la BUCE. Dentro de la página de la BUCE, en el lado inferior derecho, hay un símbolo de una mano y cuando se presiona, ubicamos el certificado de origen. Al presionarlo ahí, accederemos y visualizaremos nuestra pantalla inicial, en la cual tenemos dos opciones. Ingresar con clave SOL, si soy importador-exportador, o si fuera un funcionario, ingresaría por otra vía. Como somos exportadores, accederemos con nuestra clave SOL, con el root usuario y la contraseña correspondiente. Luego, y este es un tema que siempre lo repito, porque necesito que todas las empresas y todos lo tengan muy presente, el primer paso es la identificación. He dividido esta parte en dos bloques. Lo primero, voy a registrar una declaración jurada, porque es un requisito previo, y el otro es el certificado. Para hacer la declaración jurada, como paso 1, siempre menciono la identificación. Y aquí un dato importante es el que este bloque tiene los datos del usuario y este bloque los datos de la empresa. ¿Cómo es que se llenaron los datos de la empresa? Por eso están en celeste, porque me conecté con el RUC. Entonces, esos datos son fijos. El resto de datos, de valores, yo los tengo que ingresar para identificarme. Ahora, si yo visualizo información de mi empresa incorrecta en los campos azules, significa que en la SUNAT no he actualizado mis datos y debería de hacerlo. Y si veo cuando ingreso en los datos que están en el recuadro en blanco que hay una información incorrecta, lo actualizo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Otro dato importante también es este de acá. El correo electrónico. Cuando hablamos del correo electrónico, es importante consignar que acepto recibir copia en este otro correo. ¿Por qué? Porque es la manera de estar atento cuando el trámite ha sido aprobado, si es que hay una observación, si es que hay algo que tenga que corregir o subsanar. Una vez que haya verificado mis datos, tengo que seleccionar el trámite que voy a realizar. En este caso, voy a realizar mi declaración jurada. Seleccionaré esa opción, seleccionaré el país, el acuerdo y la entidad correspondiente y daré continuar. Este es un ejemplo con una entidad. Otro dato que es, digamos, vital cuando se ingresa la información es qué rol, quién soy. Este rol permite identificarme, soy solo exportador, soy solo productor, soy productor y exportador, soy productor acopiador con poder del productor.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que un poder del productor, voy a explicar la diferencia entre estas dos. Si yo soy exportador, hay acuerdos comerciales que mencionan que como exportador, yo tengo, si soy distinto al productor, tengo que solicitarle al productor que acredite la información, que diga si todo lo que estoy consignando de esta mercancía que voy a exportar es cierta, porque yo no conozco, yo solo exporto. El que conoce el trámite, el que conoce todo eso es el productor. Entonces le remito al productor para que el productor realice todo ese trámite, me lo mande a mí y yo como exportador continúo con el flujo. Aquí aclaro que para los acuerdos que solicitan esa información, lo que ingresa el productor, yo como exportador no lo visualizo al 100%. Ejemplo, yo no sé la fórmula que ha utilizado o el porcentaje de insumos que utiliza para elaborar cierto tipo de producto, salsa secreta, etc., etc. ¿No? Digamos por ese ejemplo, ¿no? Yo no me sé esa fórmula. Solo sé que utiliza insumos ABC. ¿Ok? En ese sentido me refiero. Pero también tenemos los casos en los cuales yo soy exportador, pero el productor no tiene tiempo para ingresar al sistema o no conoce cómo ingresar al sistema, le es muy difícil, pero el productor me puede dar un poder, una carta simple para poder tramitar. Ese poder del productor me sirve a mí como exportador para registrarme con esta opción. ¿Ok? El paso 4, registrar el producto. ¿No? ¿Qué producto es el que estoy exportando? Dato importante, por unidad. ¿Ok? Yo puedo exportar, como este caso, papas, toneladas por unidad. La unidad es un kilo de papas, ¿no? O de repente, si se exporta por un saco, puede ser ya un saco de 25 kilos. Entonces, toda la información va a basarse en el saco de 25 kilos, imaginemos. ¿Por qué menciono esto? Porque el paso 5, que son los materiales utilizados para ese saco de 25 kilos. Otro ejemplo, si mi producto, por ejemplo, yo exporto camisas, yo exporto de repente 1.000.000 de camisas. Aquí el producto es una camisa. Los insumos son qué materiales o qué cantidad de material utilizo para una camisa. Cuántos botones, cuánto hilo, ¿no? Y cantidad. O sea, no solamente tengo que poner la descripción, sino la subpartida arancelaria. Si es nacional, a quién le he comprado, es el proveedor, la cantidad, la unidad de medida y el costo. Es decir, por ejemplo, esa cantidad de hilo que estoy utilizando, ¿cuánto me ha costado? Obviamente es un prorrateo del total, ¿no? Si son de Perú, si son de la contraparte, o si son de cualquier otro país. Esta información es la que permite hacer el análisis que vieron en la clase pasada, cuando vieron las reglas de transformación sustancial, cuando decían cambio de partida, el porcentaje del valor de contenido regional, ¿no? Entonces, aquí ingresan la información y ahí se hace el análisis de ello. Y otro dato importante, los demás gastos y utilidades. Es un dato importante. Mi producto
tiene gastos y utilidades, tiene gastos adicionales, mano de obra, costo eléctrico. Todos esos, digamos, es una distribución de costos de cómo hice para hacer esta camisa, ¿no? Luego, el paso 6 o el sexto paso es el proceso productivo. Y el proceso productivo, para describirlo, tengo que adjuntar una imagen donde esté el flujo del documento o esté redactado. Y otro dato importante, otros. Y lo voy a explicar cuando veamos el certificado de origen. Cualquier otra información la pueden anexar acá. Paso 7, el criterio. ¿Qué criterio corresponde? ¿Qué criterio cumplo? Ya está. Escojo, selecciono. Y luego, transmitir. Ya está. Cuando doy transmitir, lo que ocurre es, esta declaración jurada ha viajado electrónicamente a la entidad delegada para su análisis. La entidad analizará y dirá si está bien o si hay corrección, pero esa información es la que va a validar. De estar correcto, me va a llegar un correo donde dirá que mi declaración jurada ha sido aprobada y está válida por 2 años. Con esa declaración jurada voy a poder emitir mi certificado de origen. Cuando quiera hacer mi certificado, primer paso, verificar mis datos. ¿Por qué lo menciono? Por una sencilla razón. Yo hice mi trámite de declaración jurada el año pasado. Ya pasó un año. De repente, mi correo cambió, me mudé o algún otro dato se ha actualizado. Lo tengo que registrar como corresponde, perdón. Como corresponde. Y otro dato importante es que una vez que haya validado mis datos, o sea, que mi información sea correcta, podré continuar. Menciono siempre lo de la identificación, porque es un dato que muchas empresas pasan por alto. Si estamos hablando que la ventanilla única es un sistema que permite integrar la información, qué mejor que tenerla registrada como corresponde. Si no se tiene registrada como corresponde, si yo quisiera notificar, si yo quisiera verificar, si yo quisiera preguntar algo a esta empresa, ¿cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a dirigirme a ellos si los datos son incorrectos? ¿Ok? Es por eso es importante. Ok, segundo paso en el trámite del certificado de origen. En este caso, escogeré la opción número 1, que es la emisión del certificado. Para el país, el acuerdo y la entidad que me corresponde.
Un dato importante aquí es el siguiente. La entidad tiene que ser la misma. Es decir, si tramité mi declaración jurada con la Cámara de Puno, mi certificado va con la Cámara de Puno. ¿Ok? Y mi acuerdo comercial es el mismo. Hice, por ejemplo, mi exportación de papas para la comunidad andina con Puno, mi certificado de papas también es con la Cámara de Puno. ¿Ok? Yo no puedo usar otro acuerdo. Yo no puedo decir, voy a usar el acuerdo, yo tengo uno de papas para la Unión Europea con Puno. No, porque cada acuerdo comercial tiene sus propias reglas de origen. ¿Ok? Entonces, importante señalar que tengo que hacer una declaración jurada por cada acuerdo comercial en el lugar donde voy a tramitar mi certificado. Cuando se registra un certificado, ocurre lo siguiente. Esa es la pantalla del certificado que puede cambiar dependiendo del acuerdo, pero me da esta facilidad, una vista previa para poder visualizar cómo se va a ver mi certificado de origen. Para llenar la información, tengo que poner la factura y adjuntar la factura. Algunos acuerdos permiten una, otros varias facturas, pero debe registrarse como corresponde. Aquí escogeré la mercancía. Vemos la información que decía en la declaración jurada y cómo aparece o cómo quiero que aparezca en el certificado. Y transmitir. Es decir, enviar a la entidad certificadora para que me apruebe mi certificado de origen. Aquí era lo que les quería mencionar respecto a estos documentos adjuntos. Aquí no hay adjunto, excepto la factura que se agrega aquí. Estos adjuntos adicionales al trámite, a los requisitos que se solicitan, permiten tener como una, digamos, biblioteca de datos o de información del trámite. Para que mañana más tarde, si alguien me pregunta sobre este tema, yo pueda tener ahí los registros, la información que me pidan. Aquí visualizamos el formato, cómo sale al final, cómo lo vemos, por ejemplo, en su formato de Alianza Pacífico. Lo que les mencionaba, la entidad notifica que el certificado ha sido aprobado. Ahora lo que se hace es, se imprime el certificado, o sea, ya está listo, hay que imprimirlo y firmarlo. Este dato de acá es el más importante. En primera instancia lo firma el exportador y luego la entidad, no al revés. Tenemos muchos casos que preguntan si puede ser al revés. No, no es al revés. Este es el orden correspondiente, el orden que corresponde.
Luego de que ambas partes firmen, el trámite concluye digitalizando el certificado de origen. Aquí algunos formatos para que vean cómo se visualiza. Este es el de Comunidad Andina, Mercosur, Chile, Cuba. Este es el de China. Este es el que se utiliza para Unión Europea, este Reino Unido. Y aquí menciono que este es un formato preimpreso de color verde. Obviamente yo no tengo esa hoja, por eso no le he podido mostrar. Este es el de Tailandia, el de México, el de Japón, Panamá, Costa Rica y Costa Rica y Honduras tienen un formato parecido, solo cambia los nombres del acuerdo. Y un dato importante es el siguiente. Para estos tres existe una hoja anexa, es decir, que si la información excede la segunda página, será en este formato. En el caso, por ejemplo, de Japón, si hay más información, la siguiente página será igualita que el formato. Otro dato, si hay más de una página, acá está la numeración de página de Japón. En este caso no hay numeración de página. Y si no hay numeración de página, nosotros le ponemos en observaciones automáticamente por el sistema la cantidad de páginas, ¿no? 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Este es el único, estos tres son los únicos acuerdos que solamente la información va en una página. Porque como es preimpreso y tiene un número, es el número que sale en la hoja. La siguiente hoja ya tiene otro número preimpreso, entonces no se puede, es en una sola hoja. Y los de acá, esto de acá, solo permiten una factura. ¿Ok? Bueno, este es Venezuela y este es Alianza Pacífica. Como ven, todos los formatos son distintos. Ahora, cuando comenzó la pandemia, tuvimos que realizar cambios para poder continuar con el trámite. Esto fue lo que cambió. El certificado de origen, disculpen mi enchufe, mi plug está medio flojito, está que se apaga y se conecta y se desconecta. El certificado de origen en cuarentena se sigue tramitando a través de la BUSE. Eso no cambia, eso continúa. Pero ¿qué cambia? La aprobación o confirmación del trámite, una vez que el exportador tenga el certificado listo, en lugar de imprimirlo, o sea, mejor dicho, en lugar de imprimirlo y firmarlo y llevárselo a la Cámara o a la entidad correspondiente para tramitar y continuar con el trámite, lo va a firmar y lo va a escanear. Es decir, se va a evitar el traslado
solo escaneando y enviando por correo electrónico. La entidad hará lo mismo, imprimirá, suscribirá y el escaneo se lo entregará al exportador. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos tramitando es una copia, no es el original. Entonces, lo que se quedó es que este trámite va a ser válido mientras que dure toda la cuarentena, todavía seguimos con todo este tema, pero si bien hemos dicho que cuando concluya el estado de emergencia, los exportadores solicitarán el certificado original, una vez que lo han emitido, ya muchas entidades, ya todos estamos, digamos, regresando a un trámite en oficinas o un trámite con, ya no en copias, sino en originales. Entonces ya pueden solicitar los exportadores en coordinación con las entidades este original. Y el exportador tendrá que remitirlo al importador como corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, pero si ya tienen la copia, ya, ¿para qué quieren el original? Porque ante una verificación, una duda, siempre la verificación se hace con documentos originales, nunca con copias. ¿Ok? Por eso es importante eso. Y algunos países pusieron algunas particularidades. Como Japón o Chile. Indicó que la imagen tiene que ser a color. La resolución legible, identificable. A ver, salte de eso. No te sirve para el negocio científico. A ver, atrás. El 1 vamos a, ¿por qué? Oh, en desorden, ¿no? Hola, Víctor Hugo, por favor, tu micro. Gracias, Rosana. Ok. Continúo. Respecto a Chile, Chile da en su gestión que 30 días después de tramitar la copia, se tiene que enviar el original, sí o sí. Pero como he mencionado, todos los países dan esa flexibilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los plazos y no es que nos vamos a quedar con las copias o los originales. Tenemos que tramitar el original y enviarlo siempre, ¿ok? Importante. Pero el esquema cambió con Panamá. Nos dijo, el certificado no va a venir en papel. No queremos papel. Queremos que venga el escaneo, un PDF. Un esquema completamente distinto. Entonces, lo que se hizo fue que cuando el certificado esté listo, no se va a firmar. Mejor dicho, no se imprime y se firma. Solamente se escanea la firma y el sello. Perdón. Se escanea la firma y el sello y se adjunta
al PDF, y se envía a la entidad. La entidad igual consigna el firma y el sello en el certificado y se le manda al exportador. Esto es válido desde el 1 de febrero del 2021. No se imprimen los certificados de origen, pero el certificado de origen tiene que tener firmas y sellos legibles y a color. Un dato importante es este de acá. Las autoridades aduaneras de estos países tienen acceso al abuse. Acceso para ver la autenticidad del certificado de origen. Es decir, visualiza la imagen del certificado, como vemos en el sistema, como vemos en la imagen. Entonces, esto que ven acá es tal como lo visualiza la aduana de Panamá. Ellos ponen el número, la fecha y visualizan el archivo. Dan clic ahí y verán la imagen escaneada del certificado. No ven la data llenada. No van a ver la declaración jurada. Solo visualizará el certificado con las firmas. Y Mincetur está coordinando con nuestras contrapartes para que no solamente sean estos 3 países, sino sean todos los países con los que tenemos acuerdos comerciales. Un último punto que quería tocar en esta capacitación es la certificación de origen digital, la cual inició con el Acuerdo de Alianza del Pacífico. Este acuerdo, conformado por estos 4 países, Perú, Chile, Colombia y México, acordaron intercambiar electrónicamente el certificado de origen. ¿Qué cambió? El trámite es igual, se hace por la MUSE. El tema es la firma. Y aquí un dato importante. El archivo PDF que se visualiza en la MUSE o que nosotros vemos en los certificados de origen es una representación gráfica de los datos que demuestran que las mercancías que se han consignado son originarias. Pero los datos de manera interna están en un archivo XML. XML. Este archivo XML es el que tiene las firmas digitales, no la representación gráfica. En el mundo papel, firmamos el papel de esta representación gráfica. En el mundo electrónico, este XML es el que lleva las firmas. Y este XML es el que viaja de país a país. ¿Cómo funciona la interoperabilidad? Es muy simple de entender. Las MUSES de los países no se entienden.
hablan diferente. Por ende, necesitan un, digamos, traductor, un intérprete, alguien que hable el mismo idioma para poder intercambiar y conversar. Entonces, si se trabaja de Perú y se manda por la BUCE de Perú, quiere llegar a México, México no entiende la BUCE de Perú, la BUCE de México no entiende. Entonces, lo que hacemos es, BUCE Perú utiliza tu plataforma de interoperabilidad, que esta plataforma de interoperabilidad se comunique con la plataforma de interoperabilidad de México. Estas plataformas sí se entienden y esta plataforma de México sí se entiende con su BUCE. Igual en sentido inverso. Es decir, para enviar o recibir certificados de origen con firma digital. Entonces, ¿qué cambió? Cuando estamos exportando, lo que se envía son certificados electrónicamente, obviamente, por este canal de interoperabilidad. No se requiere un certificado físico. No mandamos físico. Todo es electrónico. En la importación, igual. Cuando hagamos un trámite que viene de, por ejemplo, de Colombia, Chile, México, no necesitamos el papel. Porque ha venido por este esquema de interoperabilidad. ¿Qué beneficio me da la interoperabilidad? El intercambio electrónico, puedo acogerme a las preferencias. Estos documentos interoperan con SUNAT. Reducen el tiempo promedio de atención. Es más rápido porque ya no tengo que mandar el documento en físico, que obviamente voy a ser más ecológico, ¿no? No estoy gastando un papel, no estoy gastando entre que alguien tiene que movilizarse de un lado para otro, porque yo lo puedo, si yo tengo firma digital, lo firmo acá automáticamente. Terminé, está listo, lo firmo. Ya está, rápidamente. Obviamente hay también una reducción de costos en la cadena logística y se pueden consultar por parte de las entidades competentes. Aquí algunas recomendaciones para el certificado digital. Las recomendaciones de la computadora y otros datos importantes, como por ejemplo, ¿dónde adquiero un certificado digital, una firma digital acá en Perú? Indecopy tiene un registro de prestadores de este servicio. Pero para firmar necesito un software. Exacto, necesitas un software. Pero como vas a firmar certificados, el software de firmado es gratuito y se descarga desde la BUCE. ¿Y te necesito un rol? Sí. Entras a una opción y configuras tu rol usuario firma para que puedas firmar. ¿Qué cambió en el sistema? Se agregó una opción para los trámites pendientes de firma digital. Podemos ver acá en las pantallas cómo va así el trámite, qué persona lo está firmando y confirma los datos. Firma del administrado, o sea, del exportador. Se abre el software firmador, el proceso se finalizó correctamente. Automáticamente viajó a la entidad y en la entidad le aparece aprobado, está pendiente del evaluador, de la firma del evaluador de la entidad. Dato importante,
Si el certificado lo firma digitalmente el administrado, la entidad lo firma también digitalmente. ¿Ok? No existe un tema mixto. No existe de que, él lo firma digital y yo lo firmo a mano. No. No existe que, también se mandó por digital, pero igual lo firmo. Tampoco. La entidad entrará a su opción correspondiente y tendrá la opción firma entidad. Se habilita el software firmador y el proceso de firma finaliza correctamente. El certificado aparecerá como aprobado y ya estará firmado. Importante, lo que decía, la representación gráfica en una firma digital, la representación gráfica, o sea, el formato, no tiene la firma. O sea, no va a haber un texto que dice firmado digitalmente o una rúbrica, no hay. ¿Por qué? Como les mencioné, las firmas están en el archivo XML. Este es el archivo que tiene los datos, que tiene las firmas. Y este archivo para nosotros es transparente. Aquí es como lo pueden buscar en el caso que quieran visualizar un certificado de origen emitido o recibido. Aquí es la búsqueda y por esta opción se descarga el software firmador. Fechas importantes a resaltar. Tenemos que Alianza Pacífico para los 3 países, con México está desde el 2019, con Colombia desde el 2020, con Chile a comienzos de año, y luego tenemos con Comunidad Andina, solo con Colombia, desde el 15 de junio del 2021, y con México desde el 9 de julio del 2021. Un tema antes de pasar a los enlaces de interés, ya para concluir, lo de... Perdón. No copié esta nuevamente. Ya acá. El duplicado y el reemplazo. Tenemos muchas consultas, a veces por estos casos. El duplicado solo se da bajo esas 4 causales. ¿Y qué ocurre con un duplicado? El duplicado lo que hace es genera un nuevo certificado y el anterior automáticamente se anula. ¿Ok? Es decir, se me perdió el certificado que hice en agosto. Hoy, 13 de octubre, estoy tramitando el duplicado. Genero el duplicado, se aprueba el duplicado. Este duplicado va a tener nuevo número. Tiene nueva fecha de emisión. Pero lleva un texto que dice que este es duplicado del anterior. Si el certificado tiene una vigencia de 1 año, ya han pasado desde agosto a la fecha, ya pasaron 2 meses. Entonces, a pesar de que el nuevo certificado, el duplicado, ha sido emitido el día de hoy, este certificado solo tiene una vigencia de 10 meses, porque ya hubo 2 meses del anterior. Un dato importante y a lo que viene mi comentario es el siguiente. Por milagro, entre comillas, apareció el otro certificado. Ese certificado que aparece ya no es válido, ya se anuló. Por algo tramitaron un duplicado. En el sistema está anulado. Si nosotros le damos acceso a la contraparte para visualizar, ese certificado lo va a ver anulado, está anulado, no existe, no es válido.
¿Ok? Importante señalarlo eso. Igual cuando es rechazado por parte de la autoridad aduanera. Eso significa que ha llegado el certificado hasta la autoridad aduanera y la autoridad aduanera ha generado el rechazo. Ha dicho, hubo un error en la factura comercial que pusieron. Entonces se emite el reemplazo. No hay otra causal para el reemplazo. ¿Ok? Tenemos muchos casos en los que preguntan, mi contraparte dice que este número no tiene que ir, o este dato no tiene que ir porque la aduana se lo ha dicho. ¿Dónde está el rechazo de la autoridad aduanera? ¿Hay un correo? No, solo me lo han dicho así por teléfono. O esa persona que trabaja ahí me lo ha dicho. No. ¿Dónde está el rechazo? Necesitamos esa causal. O sea, ¿cuál es el rechazo en verdad que hay? Porque si una autoridad aduanera pide por pedir de manera informal, porque no le está registrando un sistema, sino de boca, hay algo que está haciéndose mal. Entonces, importante resaltarlo y eso quería mencionarlo aquí. Ahora, por último, ya regresando a los enlaces de interés, les muestro lo siguiente. La unidad de origen creó algunos manuales para algunos acuerdos. Tenemos aquí de 7 acuerdos comerciales. Tenemos estos manuales que les pueden servir, donde tenemos la misma información del capítulo de origen, que les puede servir de referencia y como guía para poder, con algunos ejemplos para ver el caso de origen. Y otra información importante es el acuerdo de Alianza Pacífico, el manual de software de firma digital y manual de administración de cómo instalar y configurar el software, y igual que el manual del usuario y el link que les mostré de Indecopy para que puedan, en caso quieran firma digital, tramitar. Y aquí con las empresas siempre les decimos de que la unidad de origen, de coordinación con la BUCE, apoyamos, coordinamos y acompañamos a las empresas cuando hacen sus primeros trámites digitales, ¿no? Y los apoyamos siempre en cualquier consulta que tengan. Tenemos el correo de origen, el correo de BUCE Ayuda, nuestros anexos, estamos en labor mixta, el correo, bueno, lo vamos a atender donde estemos, sin ningún inconveniente. Gracias por la atención prestada, creo que me he pasado unos minutitos. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Gracias. Gracias, Michelle. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo no he visto más preguntas por el chat. No sé si alguien se anima quizás a aperturar su micrófono y poder hacer alguna consulta. ¿No? Bueno, parece que todo ha quedado claro, pero sin embargo, siempre recalcarles que si hubiese alguna consulta en adelante, nos la pueden hacer llegar a mi persona o a cualquiera de los sectoristas y nosotros podemos compartirla con Hola, ustedes. A ver, ¿sí? hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en realidad Bueno, hice la pregunta vía chat en el momento de la exposición, pero lo recalco ahora. Quisiera preguntar si es que al momento del registro es necesario que la empresa cuente con un RUC 20 o también puede ser un RUC 10. Michelle, por favor.
Michelle, tienes el micrófono apagado. Gracias por el aviso. Sí, no hay ningún inconveniente. Puede ser un RUC 20 o 10. Lo importante es que tengas, o sea, tienes tu clave SOL, tienes tus datos, puedes registrar todo sin ningún inconveniente. Perfecto, duda aclarada. Muchas gracias. Gracias, Anthony, por tu pregunta. Buenos Silvia, días. adelante. Sí. Bien, felicitando la exposición del ingeniero Michel, realmente es un tema que me interesa en vista de que hay empresas acá en la región Puno que sus clientes les han solicitado el certificado de exportador, el certificado exportador. Entonces, realmente no tenía idea si eso existía o no existía, porque me indicó de que en otros países sí existe. Entonces, en ese sentido, ya he visto de que tienen que llenar algunos formatos, declaraciones juradas, todo eso, pero eh, ¿cómo se presenta y a dónde se presenta este trámite? No sé si me puede aclarar. Gracias. Gracias, Silvia. Michelle. Sí. A ver, los exportadores que deseen tramitar su certificado de origen, dependiendo de la región, pueden acercarse a una de las cámaras. En Puno tenemos la Cámara de Comercio de Puno, Cámara de Comercio y la Producción de Puno, donde pueden acercarse a tramitar sus certificados de origen. Ahí tramitarán este documento para que la mercancía peruana sea acreditada como originaria del Perú en el marco del acuerdo al que se quiera utilizar. Imaginemos que estamos en Puno, queremos mandarlo a Bolivia en el marco de comunidad andina. Entonces, tenemos que acreditar. Ahora, un dato importante también a resaltar es que el certificado de origen es un documento del conjunto de documentos o del conjunto de trámites que se utilizan en una exportación. Hay otros documentos, dependiendo, por ejemplo, a productos agrícolas que necesitarán algún tema de SENASA, si hay otros documentos, otro tipo de mercancías que necesitarán de repente algún documento, un trámite de DIGESA o de alguna otra entidad. ¿Ok? Acá estamos hablando del tema de origen, ¿no? Para las preferencias arancelarias. ¿Y qué es lo que va a permitir este certificado, esta prueba de origen? Que cuando llegue a destino y el importador, en el momento que esté con su autoridad aduanera, presente la información, o sea, presente su mercancía y los documentos, tenga una rebaja arancelaria. Es para ello que se utiliza el certificado de origen, ¿no? Para estas preferencias arancelarias te dan rebaja en el tema arancelario en la importación. Ok. Perdón, Gracias, Michelle. sí le he Sí, entendido, dígame. pero lo que el empresario me dice es que su cliente le pide una constancia de ser exportador, ¿no? Que en este caso el ministerio le otorga, ¿no? Pero no sabíamos sobre el trámite, por eso que, eh, bueno, no sé con qué fin le puedan pedir, pero dicen de que muchos exportadores en otros países gozan pues de un certificado o una autorización de ser exportador o una constancia, me parece. Entonces, no sé si A ver, estoy nosotros, bien en la pregunta. sí, a ver, muy probable que lo que le estén solicitando es que quieren saber si son acreditados como exportadores autorizados. Ah, exacto, exacto, esa es la pregunta. Ya. Acá hay un tema importante. El código de exportador autorizado se le da del país exportador al país importador y se le informa a la empresa mediante una resolución directoral. No es que se publica abiertamente diciéndole a la empresa tal tiene el código tal y esa no podemos hacer porque es un código, digamos, entre comillas, privado, es únicamente de la empresa. Y la empresa consignará ese código en su factura comercial y es el que va a utilizar cuando vaya a exportar. Si la parte importadora tiene dudas, y es algo que a veces nos pasa,
muchas de las consultas que resolvemos son de la parte importadora. La parte importadora debe consultarle a sus autoridades y los exportadores a nosotros, que somos los que estamos emitiendo. Porque nosotros, muchas veces las dudas de que el importador no sabe o no entiende, no es culpa de nosotros, es culpa del desconocimiento de esa parte importadora. O sea, a veces el agente importador no conoce y por eso le solicita mayor documentos o mayor información al exportador. Si tiene duda esa empresa, puede escribirnos al correo origen, que es el correo que mencioné acá, lo voy a proceder acá. Y nosotros contestamos indicándole claramente todo este tema, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente sobre la duda que pueda tener y la pueda transmitir a ese agente importador, ¿no? Porque no le vamos a decir si está autorizado o no está autorizado. Eso no lo decimos nosotros. Eso la respuesta solamente se da a la autoridad, de autoridad a autoridad. Perfecto, Michelle, gracias. Igual, como los mencionaba Michelle, está dejando ahí los contactos del correo electrónico a los cuales se puede escribir si es que se tiene alguna consulta de alguna de las empresas, o en todo caso también nosotros ahora cuando enviamos los materiales les vamos a poner ahí en el correo también para que puedan tenerlo. No sé si hay alguna consulta adicional. Parece que no. Mientras se van animando en todo caso, por favor no se olviden de registrar su asistencia. Como les habíamos indicado, les vamos a hacer llegar el material de la semana pasada y el día de hoy, el expuesto el día de hoy. Y nada, parece que no hay alguna consulta adicional. Pero como saben, siempre estamos a la disposición de poder atender sus consultas en cuanto se las vayan haciendo llegar quizás sus empresas y no puedan ser absolvidas ya, según de repente por ustedes en el momento. Solamente agradecerles la participación y recuerden que en efecto estas capacitaciones son importantes para nosotros porque se realizan con el objetivo de que ustedes sean promotores en sus regiones de los temas de comercio exterior, ¿no? Y lo hacemos en cumplimiento de las funciones transferidas también y en el marco de la implementación de nuestra política de comercio. Muchísimas gracias, Michelle, por la exposición. Ha sido bastante clara y justo ha sido la segunda sesión. La semana pasada empezamos con reglas de origen, ¿no? A cargo de Martín y de José Luis, ¿no? Que también estuvo bastante interesante. Espero que pueda haber sido de provecho y estamos coordinando. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Hasta luego. Gracias a todos.